Bien, continuamos con el ejercicio 16. Sistema de mercadeo 2. Dice, una cadena de locales de ropa deportiva informal desea cambiar su estrategia comercial. Por ello, el gerente de marketing requiere del sistema los siguientes informes. Listado de ventas de ropa femenina y masculina con total y subtotal por género. Listado de ventas de ropa deportiva e informal. Mientras que el asesor financiero necesita informe de ventas según formas de pago de los clientes. Para brindar la información anterior, el sistema recibe del subsistema mercadería la descripción de los artículos de venta y de comercialización el detalle de las ventas realizadas. Por eso cuenta con dos almacenes: stock, código de mercadería, nombre, tipo de mercadería. Este dato va a asumir dos valores, deportiva o informal, por eso lo ponemos entre paréntesis. Género, como el anterior, asume dos valores que son femenino, masculino. Algunos de esos dos son los valores que pueden adoptar estos últimos dos nombres de datos. Facturación, código factura, código mercadería, cantidad vendida, importe, tipo forma de pago. Como los anteriores, entre paréntesis están los valores que puede asumir. Y para este caso solamente dos, contado o tarjeta. Y solamente vamos a hacer a esta altura el diagrama de flujo de datos de nivel 0, que es igual al de contexto, y el diagrama de flujo de datos de nivel 1. Comenzamos como siempre, o por lo menos como les indico yo, que es a partir de las entidades externas de salida o de los usuarios primarios, es decir, aquellos que necesitan información del sistema. En este caso tenemos dos, el gerente de marketing y el asesor financiero. Por un lado, el gerente de marketing va a requerir este informe y el de ventas de ropa deportiva informal, mientras que el financiero lo va a necesitar en función de la forma de pago. A nivel de diagrama de flujo de datos de nivel 0, no sé cómo se procesan los datos para poder obtener el informe, pero sé que tanto el subsistema mercaderías como el departamento de comercialización se encargan de enviarme los datos, por redundancia, al subsistema, y los datos de la mercadería, el subsistema mercadería, y los datos de facturación al departamento de comercialización. Bien, vamos a comenzar entonces con el diagrama de flujo de datos de nivel 1. Este ejercicio es uno de los más simples que hay. Lo que quiero resaltar con esto es que no siempre los ejercicios van a ser así. Es decir, no siempre hay un almacén, un informe, y a ese almacén una entidad externa de entrada que le corresponde el ingreso de esos datos. Bueno, ¿cómo se obtiene el listado de ventas de ropa por género con subtotal y total? Bien, primero que el responsable, por así llamarlo, de este informe es un proceso. Y ese proceso va a necesitar, el dato fundamental es el género. ¿Por qué? Porque justamente va a ser el que va a agrupar todas las ventas. Y el género, o mejor dicho, los valores están en el almacén stock. Vean en el enunciado que entre paréntesis está el valor, o los valores, mejor dicho, que asume este nombre de dato, género. Entonces eso hay que sacarlo del almacén stock. Y por otro lado, las ventas están en facturación. Es decir, todos los importes de las facturas debo clasificarlos según el género. Entonces, a través del código de mercadería que proviene del almacén facturación y del código de mercadería que proviene del almacén stock, el proceso de emitir listado de ventas por género los va a igualar, y cuando los iguale, ¿qué va a
discernir este proceso. Esta facturación es del género y ahí va a poder filtrar o separar la venta en femenino o masculino. Vuelvo a repetir, ¿por qué hace eso? Bueno, porque los datos o los nombres de datos fueron separados en dos almacenes y como expliqué en el video de controles, esto se hace por la frecuencia de ingreso. Entonces, la mercadería que vendo, la ingreso una vez. Y después, cada vez que necesite ese dato, lo voy a ir a buscar. Entonces en facturación me guardo los datos propios de las ventas. Y no voy a repetir en facturación el nombre de la mercadería que vendí o el género al que pertenece esa mercadería. No, me guardo el código de mercadería, que después algún proceso vinculará el código de mercadería que se guardó en las ventas con el código de mercaderías del almacén propio de mercaderías que es stock, lo unirá y ahí podrá filtrar, como en este caso, por los valores que se necesite. En este caso, por los valores que asume género. Bien, continuemos con otro informe. El listado de ventas de ropa deportiva informal. Esto es similar al listado anterior. Es decir, la venta hablamos nosotros coloquialmente. En términos de dato y de nombre de dato es importe. ¿Cómo voy a poder dividir, mejor dicho, disculpen, cómo voy a poder agrupar ese importe? Ese importe de la factura 1, ¿va a deportiva o va a informal? Bueno, eso lo puedo hacer solamente igualando el código de mercadería que está en facturación y el código de mercadería que está en stock. Y de esa manera, con ese código de stock, arrastro el tipo de mercadería, que si ustedes se fijan en el enunciado, está entre paréntesis los valores que asume ese nombre de dato, tipo de mercadería. Entonces, cuando se igualan los códigos de mercadería, que lo hace un proceso, se puede clasificar ese importe que proviene del almacén facturación a alguno de los dos valores que asume el nombre de dato, tipo de mercadería. Esto es lo más complicado también de entender, porque tengo que, de alguna manera, pensar en abstracto un informe que lo voy a hacer en función de valores de esos datos. Es decir, lo pienso con el nombre del dato, pero en definitiva el informe me va a mostrar valores de datos. Recuerden el video número 1, en donde justamente, por eso les ponía como ejemplo, uno cuando habla expresa valores de datos. Y en la dificultad del FD1 está en esto, que no graficamos valores de datos, graficamos nombre de datos. Y bien, para finalizar con los listados, necesito un listado por forma de pago, que es exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Bueno, ¿quién va a cargar los datos de stock? Los va a cargar el subsistema de mercadería. Y los de facturación van a provenir del departamento de comercialización. Bien, esto ha sido todo por